Gracias por invitarme a este Congreso Internacional de AE 2022 con mi participación, la educación a distancia, esos principios, características, el rol del docente, del alumno y los recursos. Amarili Germán, desde la República Dominicana. Esta imagen que les presento, le pongo a reflexión. Educación presencial o distancia. Son debates, ¿verdad?, actuales, que tenemos mucho que decir, mucho que hacer, porque después de la pandemia del COVID-19, pues se nos ha, vamos a decir así, obligado a estar más inmerso a lo que es la educación a distancia. Y desde mi opinión, esta metodología que encuentra sus raíces en los medios de comunicación, que es adoptada para la capacitación formal, tiene como antecedente lo que podemos citar, las correspondencias. Esta modalidad se fortalece en la radio, en la TV, tomando auge en la era de comunicación digital a partir de la web 1.0, es decir, los inicios del Internet. A partir de la web 2.0 se empieza a llamar educación a distancia. Y podemos nosotros entender 4 etapas fundamentales que describen y concretizan lo que ha tenido que ver con este desarrollo. Y le puedo contar que la primera es la de correspondencia. Esta se comenzó a aplicar, a utilizar a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Aquí lo que veíamos era el uso de cuadernos de trabajo que se le asignaban al estudiante, donde la participación del docente era mínima. Podemos decir también que la universidad pionera, dentro de las universidades que se mencionaban, está la Universidad de Lund, y podemos destacar personalidades como Isaac Pitman, el creador de la taquigrafía. Nosotros entonces podemos ver aquí que se usaban el teléfono, la radio, el teletipo, el fonógrafo y así como los cuadernos y grabaciones de voz. Podemos hablar de esta segunda etapa que tiene que ver con la multimedia. Y aquí podemos destacar la Universidad de la UNED en España. Muy interesante, se modificaron los cursos que se daban en la etapa por correspondencia, pasaron a una modalidad en inglés, uno de los que más se destacan. Tenemos entonces nosotros lo que es la telemática. Aquí se destaca el uso del CD-ROOM. Podemos decir que la evolución en 1970 de la TI se vio, y también así como la telecomunicación. La cuarta etapa, que es el Internet, basada en el Internet, que es todo lo que estamos viendo actualmente, el uso de los correos, de los foros, esto que tiene que ver con lo sincrónico, también todas estas plataformas actuales que estamos aplicando. A partir de los años 90 vimos este acontecimiento. Bien, así que a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en el 1960, que fue en el 1960, que tuvo que ver con la multimedia, entonces la telemática, los 1970, y aquí en el Internet podemos decir que en el 1990 ya se puede ver esto. Por ejemplo, en mi país, que yo vengo de República Dominicana, nosotros podemos ver cómo en el 1995 universidades como la Abierta para Adultos UAPA y la Unicaribe han sido pioneras en la educación a distancia. O sea que ya no hay que estar inmerso en lo presencial, si uno lo desea. Algunas teorías que les voy a mencionar que nos dejan a nosotros más claro este desarrollo de lo que ha venido haciendo. Tenemos, por ejemplo, a Wedemeyer, quien entendía que el aprendizaje del estudiante tiene que darse de manera independiente. Y él dice que si se utiliza la tecnología o si se adopta la tecnología, entonces esto apoya a que verdaderamente sea independiente. Ustedes saben que en la educación a distancia esa es una de las características, la autonomía e independencia del estudiante. Otto Peters, quien habla de que no
se puede hablar de educación a distancia antes de la era de la industrialización. Él pone de ejemplo a Ford y elige 3 tipos de modelos que tienen que ver con la semejanza de cómo este señor se desarrolló en la industria. Podemos también hablar de la teoría de Holmberg, quien este señor de manera interesante pone en juego lo que vienen siendo los sentimientos. Él relaciona que la eficacia de la educación a distancia se da cuando el estudiante adquiere un sentido de pertinencia. Y me parece tan curioso porque cuando uno habla de tecnología, uno entiende como que el profesor a veces tiene que ser profesores fríos y eso, pero no, él también mezcla los sentimientos y los valores. Tenemos a Knowledge, quien habla de la andragogía, y la andragogía en la educación de adultos, contempla la educación de adultos, y él hace alusión a que si se cumplen las diferentes características que, como el clima, las necesidades, la evaluación, pues el estudiante puede aprender aún tenga ya una edad avanzada. Nosotros podemos hablar también de Bosch, y podemos mencionar otros como Peraton, quien decía que si uno podía maximizar la educación, si uno hacía uso de la educación a distancia, y estoy muy de acuerdo con este autor. Y para cerrar, puedo hablar de la teoría, puedo hablar de Kengan, quien este autor habla de que si tú puedes hacer una separación entre lo que tiene que ver con el tiempo y el lugar, pues puede darse de manera exitosa el aprendizaje. Tenemos algunos principios generales que podemos mencionar. Ustedes saben que tanto la institución como el docente necesita capacitación, la institución necesita una infraestructura tecnológica para que se dé un aprendizaje significativo. Exponen de que la educación a distancia es un sistema, que debe darse un trabajo en equipo, aquí, la interacción y también la estética, en lo que se puede llamar, y que haya cierta flexibilidad en el uso de las tecnologías. Podemos hacer una breve comparación que nos ayude a nosotros a entender un poco más acerca del rol que tiene el docente, el estudiante en lo tecnológico. Y podemos decir que el estudiante debe de autorregular su aprendizaje, debe de tener un conocimiento de Internet. En cuanto al docente, podemos decir que debe de promover la interacción, la motivación, la comunicación. Debe de ser él quien pueda dar una consigna clara. Ustedes saben que esto es muy complejo, la virtualidad. Y de los recursos tecnológicos, pues estos deberán de ser atractivos, interactivos y reutilizables. Uno de las cualidades que llama mucho la atención, que cada vez que hacemos uso en los cursos, en el nuevo semestre, podemos reciclarlos y podemos seguir utilizándolo. Aquí pueden ustedes ver en esta diapositiva otros características comparativas que podemos utilizar partiendo de lo que MENA 2007 propone. Interesante la característica de la educación a distancia, y le voy a dejar con este último punto para que podamos nosotros recordar. Según Oribe 2008, la educación a distancia, pues los procesos educativos se da a un menor costo, debe de existir un enfoque tecnológico, se da el distanciamiento físico, se optimizan los tiempos, hay un alcance masivo, la flexibilidad en el horario, sale a relucir la comunicación bidireccional, el uso de los medios electrónicos, el aprendizaje independiente. Aquí hay algunas referencias recomendadas, a las cuales ustedes pueden hacer uso de la misma, pueden consultar para que puedan, pues, seguir conociendo más acerca de la educación a distancia.
Y yo les dejo con esta frase